¿Qué tal? Buenos días. Hay un repunte de homicidios en esta última semana y también ya hay presupuesto general de la Nación. De eso y más hablamos hoy en República. Será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. Bueno, sin mayor preámbulo, vamos a introducir a nuestro invitado. Esta mañana nos acompaña don Eugenio Chicas. Él es el secretario de Comunicaciones del presidente Sánchez Serén. Don Eugenio, como siempre, bienvenido a República. Gracias, Carlos. Buenos días y un saludo al pueblo salvadoreño que está atento a este importante programa. Bueno, don Eugenio, empecemos hablando entonces de este tema que es del momento para los salvadoreños y es el siguiente. Según las cifras oficiales de la PNC, hay un repunte en septiembre de homicidios, se cerró con 435 y se convierte en el mes más violento del año. Efectivamente, en este combate a la criminalidad, y como ya se ha señalado en distintos momentos, es un enfrentamiento que en primer lugar no es lineal, o sea, tiene altibajos. Por ejemplo, han habido meses en que el resultado de esto ha sido sumamente bajo. Sin embargo, hoy han habido acontecimientos relevantes que en buena medida inciden en que se aumente la nota luctuosa. Por ejemplo, hay graves problemas en uno de los grupos criminales, que es la MS, que desde hace algunos meses entró en un franco proceso de división. Eso ha incidido, no es necesariamente el único factor, pero es un factor quizás el más relevante de este momento político, donde esa división genera que se eleve la criminalidad debido a que, por ejemplo, ellos se encargan pues de asesinar incluso a personas, incluso adultos mayores, algunos vinculados a esas mismas estructuras, que es la gente que les consigue información, que hace actividades de recolección de la extorsión, por ejemplo, y en otros casos, pues obviamente también afectan a la población inocente, a la población que nada tiene que ver con estos grupos criminales. Ahora bien, puede ser también, algunos señalan que si eso tiene que ver con las operaciones que se han venido desarrollando, obviamente algún grado de incidencia tendrá operaciones significativas como el Plan Tecana, por ejemplo, la operación Jaque. ¿En qué sentido tienen relación? En el sentido que estas operaciones vinieron a poner de manifiesto las diferencias que hay dentro de estos grupos criminales, principalmente la MS, en el sentido que los cabecillas de estas estructuras viven de manera opulenta, almacenan riqueza, construyen negocios, acaparan recursos, mientras el pandillero de línea, el pandillero de calle, pues huye en los barrancos, se esconde en los montes, vive severas dificultades, aguantan hambre. Entonces eso también ha generado una división muy marcada entre lo que son estas dos facciones dentro de la MS, que pugnan por el control de territorios, que pugnan por el control de sus propias estructuras. Entonces eso también tiene que ver, pero insisto, también la reflexión es que el enfrentamiento, el combate a esta modalidad de delincuencia pues no tiene un estado lineal, tiene necesariamente altibajos que se expresan de esta manera. Ahora, que hay que dejar muy claro un tema: de ninguna manera, bajo ninguna circunstancia, el presidente Salvador Sánchez Serén, este gobierno, su gobierno, ha decidido realizar ningún diálogo, ninguna conversación, ninguna negociación, ningún acuerdo con este tipo de grupos criminales. Más bien, en este sentido, existe una estrategia muy clara que ha sido construida desde el propio Consejo Nacional de Seguridad, que es una estrategia integral que de momento pues a veces hacen falta los recursos para ampliar la línea de operaciones, pero se mantendrá esa estrategia. En esto juega un papel muy relevante la prevención, la reinserción,
la atención de las víctimas, pero sobre todo el enfrentamiento y persecución de estos grupos criminales. Ahora, don Eugenio, usted dice que el presidente Sánchez Serén está clarísimo en que no va a negociar con pandillas. Ahora, la entrada de este vehículo sin placas a un centro penal abre dudas a mucha gente. Piensa, bueno... Solo una pregunta, ¿de dónde sale que es sin placas cuando yo leí que son placas nacionales? Ok, placas nacionales, pero no había registro. ¿Qué nos puede decir de eso? Que es totalmente falso. Fíjate que estos son de algunas novelas mediáticas que se levantan, no tuyas ni de tu canal, sino de algunos medios escritos que necesitan en este sentido estar generando boom comunicacionales. Lo cierto es que ese equipo es un equipo del propio centro penal, de los centros penales, que lo que lleva son los relevos, y de ninguna manera, absolutamente de ninguna manera, es en ese ingreso, en el ingreso desde donde desde la cercanía se pueden tomar fotografías. Todos los periodistas, y esto es muy importante y el ministro se lo señaló, todos los periodistas que han ingresado a Zacatecoluca saben que el control no es en ese portón donde alguien tomó la fotografía a distancia sobre esa unidad y desde ahí se generó toda la novela. O sea, y todos los periodistas que han ingresado a Zacatecoluca saben que hay varios niveles de control y no es en ese portón, no es en ese ingreso principal donde se establecen las identidades, los registros, los controles, mucho menos el escáner al que se refiere. Por eso es totalmente inventado. ¿Por qué llega de noche un vehículo como ese? Porque sencillamente son los custodios que hacen los relevos. Alguien a distancia toma la fotografía y lanzó toda la novela que absolutamente tiene ningún fundamento, insisto, porque los mejores testigos de esto son todos los periodistas que en distintos momentos, bajo distintas circunstancias, han entrado a hacer verificaciones, a tomar imágenes, a hacer reportajes de lo que es el centro penal de Zacatecoluca, y este tiene varios niveles de seguridad y el escáner no funciona, nunca ha funcionado en el portón de ingreso, en el portón principal. Sin embargo, desde ahí era fácil tomar la fotografía y luego lo demás fue una novela. Okay. En primer lugar, no es ni un vehículo particular, es de las camionetas de centros penales que tiene placas nacionales, que es la que ingresa con los relevos de acuerdo al programa que tienen establecido para sustituir las rondas de vigilancia dentro del propio sistema penitenciario. Bueno, era importante tener su posición en ese punto, don Eugenio. Volvamos al punto de los homicidios, porque de repente vemos, como usted dice, una cantidad de meses en los que los homicidios se mantienen, de repente se disparan, no es la primera vez que sucede. Da la impresión entonces que fuesen las pandillas las que tuvieran el control sobre la cantidad de homicidios y no verdaderamente las autoridades. Es así, así como lo está señalando. Son ellos los que matan, no las autoridades. Entonces, son los grupos criminales los que en buena medida agreden a la población, agreden las instituciones, y por lo tanto profundizar la estrategia de seguridad pública. Ese es el objeto principal de este esfuerzo. En este sentido, por ejemplo, esta estrategia de seguridad ha tenido reconocimiento de Naciones Unidas, ha tenido reconocimiento del propio Estados Unidos recientemente, por ejemplo, con lo que fue el encuentro de Miami. El modelo de combate a estos grupos criminales, pues es un modelo que ha servido de ejemplo para el resto de países que enfrentan este tipo de crisis. Por ejemplo, y en esto, por ejemplo, cuando menciono a Estados Unidos, pues este gobierno, el presidente Salvador Sánchez Serén, transmite su pésame y lamenta lo ocurrido anoche en Estados Unidos, en Las Vegas, donde pues lamentablemente pues ocurrió un grave incidente en el cual un tirador armado, no sabemos exactamente de qué tipo de armamento, agredió a muchas personas que se encontraban en un festival de música, al parecer en un lugar abierto, y este individuo, al parecer de nacionalidad norteamericana, al parecer digo porque serán las autoridades las que refieran al final el proceso de investigación, hirió
a más de 200 personas y asesinó a más de 50 personas. Exacto. Se considera que es el hecho punible donde con arma de fuego se ha causado el mayor número de víctimas en este país. Entonces nosotros como gobierno, el presidente de la República traslada sus condolencias al pueblo y gobierno de los Estados Unidos por este lamentable hecho de violencia que pues no debiera de ocurrir a estas alturas de la historia. Don Eugenio, volviendo al punto de los homicidios, el analista y criminólogo Ricardo Sosa, en un artículo que titula ¿Quiénes están siendo asesinados? Dice, hablando de los 108 homicidios, que fue un repunte en 4 días que se dio la semana anterior. De los 108 homicidios, el 35%, 37 son miembros directos con las pandillas o vinculados a estas estructuras, con la observación de que de estos, el 30% fueron abatidos por la PNC, 11. En enfrentamientos, nos queda entonces la cantidad de 65% de porcentaje relacionado a salvadoreños que se convirtieron en víctimas de la violencia, delincuencia común, crimen organizado o intolerancia o violencia social. Efectivamente, es que en general la mayoría de las víctimas de este tipo de hechos siempre resulta ser gente inocente. ¿Y por qué? Porque incluso quienes son familias de pandilleros, pues es gente inocente. O sea, porque en algunos casos la vinculación que alguien puede establecer es que son familia de los pandilleros. Es que eso no es de ninguna manera ningún delito, no debiera de ser motivo de ninguna afrenta el que ese hecho ocurra, porque muchas veces el resto de la familia no tiene ningún grado de responsabilidad. Incluso, por ejemplo, se han dado casos donde son familiares de policías también los que son agredidos, los que son asesinados, y en este sentido el vínculo, la familiaridad, la amistad, la cercanía, de ninguna manera debería de ser motivo para que alguien reciba una agresión, y es por eso que este gobierno tiene una postura tan clara, tan contundente en el combate de estos grupos criminales, en el sentido que solo la metodología, la técnica, la fuerza, en definitiva, irán poco a poco reduciendo este flagelo criminal. En este sentido, como ya lo han anunciado las autoridades, también hay sendas investigaciones en relación a las presunciones que puedan haber del vínculo que pueda tener este alza en los homicidios con la cercanía del ciclo electoral. Ahora, o sea, este es un tema sumamente delicado con el que no se puede especular. Y lo vamos a tocar porque de repente pueden estar tratando de presionar a los partidos políticos para que lleguen a algún tipo de negociación, algo que nosotros ya vimos quedó claro que sí se había dado. Antes de pasar a este siguiente punto, porque es importante, porque se supone que los planes del gobierno son evitar, digamos, la operatividad de estos grupos pandilleros y proteger la vida de las personas. Quiero que escuchemos lo que dijo el arzobispo José Luis Escobar Alas el día domingo, cuando hablaba precisamente acerca del último plan del gobierno, que el gran objetivo es ese, precisamente, es proteger a la ciudadanía. Escuchemos. Ok, me dicen que hay error en el audio. Básicamente el arzobispo decía que él no entiende por qué el despliegue militar, y muchas personas no lo entienden, es decir, son vehículos blindados, no son propiamente tanquetas, vehículos blindados, los que están apostados en diferentes lugares. Yo he visto, por ejemplo, unos en El Salvador del Mundo, y por otros lugares, no recuerdo ahorita el detalle, el del Salvador del Mundo me es más claro porque es por el lugar por el que más paso. Entonces, la pregunta que se hacen las personas es: ¿qué puede hacer un vehículo blindado, por ejemplo, en la lucha contra la delincuencia, cuando obviamente no va a ser un vehículo que va a ir corriendo en las calles, que ya sabemos que están llenas de carros, detrás de una persona? Y de repente esta es una imaginación, digamos, demasiado simplista de las personas. De repente están ahí por algo específico. Me gustaría que usted me dijera por qué tenemos apostados vehículos blindados en diferentes partes de la ciudad. La razón es bien sencilla. En primer lugar, son los vehículos de transporte de las unidades de la Fuerza Armada. Desde esos vehículos se acercan las unidades para garantizar los perímetros de seguridad. Recordemos que en este sentido hay un plan especial de protección sobre la capital. Ya vamos a abordar las razones del porqué de ese plan de protección. Pero en este sentido, en condiciones ordinarias, ha sido el transporte de la Policía Nacional Civil quien ha garantizado el traslado de las unidades del Ejército de manera combinada
a las áreas donde se prestan programas de seguridad. Sin embargo, como sabemos, la PNC, que cuenta con un estimado de alrededor de 5.400 vehículos, de esos 5.400 vehículos, alrededor de 2.130 vehículos no sirven, son chatarra, están inmovilizados y no tienen la capacidad de transporte. O sea, en este sentido, la capacidad de transporte de la PNC está muy reducida y llevamos más de un año de tener en gestión un crédito de $100 millones con el BID, que tiene por objeto principalmente la adquisición de los vehículos de transporte de la Policía Nacional Civil. Al no tener esa dotación de vehículos de transporte, el gobierno tiene que hacer uso de todos los recursos, absolutamente de todos los recursos. No han salido tanques de guerra, lo que han salido son los transportadores blindados, que son los que trasladan las unidades militares. Donde hayan visto un transportador blindado, verán a la unidad de ejército en torno a esta unidad blindada, que es lo que hace los patrullajes, asegura la protección a los ingresos en la ciudad, las salidas de la ciudad. Ahora bien, ¿por qué este plan de seguridad sobre la capital? Por una sencilla razón. San Salvador, la capital, es el lugar de tránsito, el lugar de vivienda de buena parte de la ciudadanía en el país. Por San Salvador transita buena parte de la población de Oriente, del Occidente, del Norte, del Sur del país, que por razones comerciales, laborales, por razones académicas, por razones familiares, de gestión, tiene que transitar en el sector de la capital. Por lo tanto, esta área se había convertido en un área insegura, donde la gente de fuera tenía hasta temor de venir a la capital, de acercarse al centro. Con este dispositivo se están generando mayores garantías de seguridad para el libre tránsito que debe de haber en una región, pues que por su naturaleza es una región de alto tránsito de ciudadanía de todo el país por la capital. Y en este sentido es responsabilidad de gobierno asegurar el despliegue policial y militar que sea necesario, y ese despliegue se va a mantener de manera indefinida, combinado con operaciones como se han estado viendo durante el fin de semana, donde ya se están dinamizando en los barrios donde se conoce mayor incidencia criminal de pandillas, la operación Casa Segura, para, en este caso, erradicar las casas destroyer, detener a aquellos criminales que son los que agreden a la población. Entonces, este es un plan integral, y el uso de los vehículos militares está sustentado en el criterio de la necesidad de echar mano de todos los recursos del Estado, y en esto debe de haber suma claridad. El presidente de la República ha decidido y tiene decisión de utilizar todos los recursos, tanto de la policía como de las Fuerzas Armadas, para garantizar la mejoría de las condiciones de seguridad del país. Quedamos claro que estos vehículos blindados son básicamente un accesorio en el plan que ustedes impulsaron. En el plan global, sí. Ok, quiero que escuchemos ahora, me dicen que ya tenemos las declaraciones del señor arzobispo de San Salvador. Tanques de guerra para exhibirlos en los parques. No lo entiendo, no alcanzo a comprender cuál es la intención, si es para que la sociedad se sienta segura, pero esa no es forma. Bueno, básicamente eso ya lo explicó, ya le dio respuesta a la preocupación del señor arzobispo. Ahora, yo le quiero hacer esta pregunta, porque si bien es cierto, digamos, el despliegue de oficiales en uniforme junto a soldados es la parte externa o la parte visual, lo que podemos ver, muchas personas con las que yo converso que caminan por el centro de San Salvador me dicen, o sea, ¿qué es lo que va a de repente hacer ese tipo de patrullaje? Me dice, si toda la gente los mira, me dice, pero mira, me cuenta, mira, ¿ves aquel es el palabrero de esta zona. ¿Ves aquella? Es la mujer del palabrero. ¿Ves aquella? Y son personas que están completamente de civil, camuflados en la gran jungla urbana y de personas que tenemos en San Salvador. La pregunta que mucha gente se hace es, ok, tenemos los soldados, los vemos, qué bonito, cómo caminan, ¿verdad? Pero ¿qué nos asegura que nos evitan que estas personas que están ahí, que se miran como cualquier otra persona, estén ayudando a que nos opriman en nuestra vida? Sencillo.
porque aparte de ese dispositivo hay todo un dispositivo de investigación que se viene desarrollando. Por ejemplo, operaciones como Escudo, que recientemente se desarrolló en el país, Operación Tecana. Son operaciones que se han fundamentado en la capacidad de investigación de estos grupos criminales. Hoy ya no se llega a ciegas, a pegar atarrayazos, como decimos, sino más bien con información concreta, en coordinación con la Fiscalía General de la República. De esa manera, por ejemplo, de los 100 más buscados, alrededor de 90 ya han sido, unos han muerto enfrentándose a las autoridades, un buen grupo, otros han sido detenidos ya y han sido presentados ante la justicia. O sea, estas operaciones de presencia, de control territorial, definitivamente están vinculadas a operaciones de inteligencia policial, de investigación de la Fiscalía, que son las que permiten de manera directa, de manera orientada, detener a los grupos criminales, a sus cabecillas, que son los que organizan, cometen delitos. La operación Escudo fue ejemplo de eso. De esta manera se les está drenando, diezmando los recursos desde casas de lujo, negocios, vehículos, cadenas, por ejemplo, de taxis que han estado utilizando estos grupos criminales. Entonces, estas no son operaciones aisladas, sino que están en el contexto, en un contexto donde hay un profundo trabajo de investigación, de persecución, de trabajo de inteligencia sobre estos grupos criminales. Y por eso es que es muy importante, es decisiva la participación ciudadana, pero también es decisivo que al final se apruebe el crédito de los 100 millones, porque de ahí dependen no solo las capacidades logísticas de transporte de la Policía Nacional Civil, o sea, se necesitan más de 2.000 vehículos solo para renovar los que están arruinados después de tantos años de trabajo. También de ese crédito depende la construcción de puestos policiales y depende algo que es muy importante: la mejoría de las capacidades de comunicación de la policía y sobre todo el laboratorio científico policial, que es una herramienta fundamental para poder identificar y perseguir a quien ha cometido un delito. Ok, con esa idea nos quedamos, don Eugenio. Cuando regresemos vamos a hablar del presupuesto y del dinero que tiene el gobierno de la República. Antes de eso, déjeme contarle que el Banco Promérica apoya a la Fundación Actuar es Vivir, que ayuda a la prevención y detección del cáncer de mama y también de cérvix. La Fundación Actuar es Vivir, desde sus inicios, ha logrado a través de charlas concientizar sobre la prevención del cáncer de seno y cérvix a más de 4.140 mujeres. Ya volvemos. Gracias por continuar con República. Don Eugenio, hablemos ahora del presupuesto general de la Nación. Antes de iniciar nuestra discusión, quiero que escuchemos lo que dijo el señor Mauricio Interiano, presidente del Partido Arena. Si comparamos con los gobiernos de Arena anteriores, el último año de gobierno de Arena con el último año de gobierno del FMLN han tenido casi 1.500 millones de dólares más al año. La gran pregunta es: ¿qué hacen con todo ese dinero? ¿Dónde está ese dinero? Bueno, sumémosle esto a lo que dijo el señor Interiano. Nosotros hemos sido claros, dijo, con el gobierno de que no vamos a aprobar más deuda hasta que nos demuestren dónde está el dinero, porque han tenido una cantidad enorme de dinero. Es un presupuesto, como siempre lo hemos visto, inflado, con mucho gasto innecesario y que va a requerir de más deuda o de más impuesto. Y creo que los salvadoreños estamos ya cansados de que nos sigan metiendo las manos en el bolsillo sin ver nosotros resultados. Bueno, tengo entendido que desde la administración del presidente Sánchez Serén o el presidente Funes se han contratado aproximadamente unas 45,000 personas más. Sobre este dato lo que quiero poner, y esto no fue una práctica exclusiva de repente del partido FMLN, sino también del partido Arena, ¿verdad? Y probablemente la Democracia Cristiana y el PCN antes. Es decir, inflar el Estado con personal que no necesariamente tiene las competencias necesarias para desempeñar su labor, sino que se premian o se compran lealtades partidarias. Y la consecuencia de esto es que no tenemos buenos servicios. Al final, lo que ve la gente de a pie es, dicen, puchica, que hay un montón de gente de aquí, pero el servicio para mí es malo. Formidable ese enfoque. Bueno, en primer lugar es importante aclarar de que Arena mediáticamente ha decidido lanzar una campaña que ya se les revirtió
en el sentido de la pregunta de dónde está el dinero. Y esto se le revierte en el sentido que dónde está el dinero, pues amerita que ellos mismos respondan por la administración Saca, por la administración Flores, por la administración Calderón Sol, que ahí es donde se puede establecer dónde está el dinero de aquellas administraciones. En esta administración el dinero está en los nuevos hospitales, en las nuevas carreteras, en los pasos a desnivel, bueno, incluso por ejemplo en el sistema educativo, en el paquete escolar, en las computadoras de los niños y de las niñas. ¿Por qué? Porque a este gobierno le tocó asumir, por ejemplo, de Arena, proyectos fallidos que dejaron a medio andar, y la gente lo conoce, el proyecto de la carretera Diego de Holguín, hoy Monseñor Romero. Precisamente la pregunta sería, ¿dónde está el dinero de proyectos como ese del Hospital de Maternidad, por ejemplo, que hoy es el Hospital Doctora María Isabel Rodríguez, que prestaron el dinero, consiguieron el dinero, se acabaron el dinero y no construyeron el hospital? Entonces, se les ha revertido este hecho de dónde está el dinero, pues yo creo que quienes mejor conocen de ese tema, y por eso creo que han levantado esta campaña, es Arena. Ahora bien, ¿ha aumentado plazas este gobierno? De ninguna manera. Ha quedado plenamente demostrado por la Corte de Cuentas de la República, por quienes siguen este tema de los empleos al interior del gobierno del Estado, que las únicas instancias que han generado más plazas son las municipalidades. Son las municipalidades a nivel nacional quienes han disparado, en este caso, la ocupación de plazas laborales y no el gobierno de la República. Incluso, por ejemplo, en el presupuesto para este año 2018, por ejemplo, el Ejecutivo estamos reduciendo las plazas en relación a las plazas del año 2017. Entre tanto, la Corte Suprema de Justicia está incrementando 213 plazas. O sea, el incremento de trabajadores, trabajadoras no ha estado en el gobierno central, ha estado en las municipalidades y, en este caso, en la Corte Suprema de Justicia. El gobierno más bien hemos venido reduciendo las plazas, optimizando los recursos y desarrollando uno de los programas más audaces de austeridad orientados a economizar recursos y a canalizar esos recursos a otros programas. Prueba de ello es que con todas las dificultades que ha vivido el gobierno producto del bloqueo que Arena le hace al país, hemos sido capaces de sostener los programas sociales de salud, de educación, de Ciudad Mujer, que son programas que benefician a la población. Es cierto, se ha tenido que cortar subsidios por el bloqueo que Arena le hace al país, pero se han mantenido y se han ampliado los programas sociales. Incluso en el nuevo presupuesto que está planteado para el año 2018 está estimado un crecimiento en la inversión social producto de la responsabilidad, del compromiso del presidente Sánchez Serén por mejorar las condiciones de vida de la población. Ahora, don Eugenio, yo no puedo dejar de ver, digamos, cierta validez en el argumento de la derecha política, derecha empresarial. Muchísimo más dinero ha tenido este gobierno, 45,000 empleos más. Usted dice que son la mayoría en las municipalidades. Ahora, vemos que el presupuesto es de 5,520 millones de dólares. Hacen falta 554 millones. Cuando leímos, la parte de inversión son 700 millones de dólares. ¿Y el resto del dinero quiere decir que se ven sueldos? ¿O parte en sueldos? ¿O muchísima parte en sueldos? 700 millones de inversión, muy poco. Vamos a rondar los 800 millones en inversión, pero lo que ocurre en este caso, ¿por qué se incrementa en alguna medida el presupuesto? El presupuesto sufre un incremento porque en este presupuesto están cargados cosas que históricamente durante los gobiernos de Arena nunca se cargaron al presupuesto. Por ejemplo, el financiamiento de las elecciones. ¿En qué presupuesto de los 20 años de Arena se cargó el financiamiento de las elecciones? Jamás. Nunca se cargó en un presupuesto porque siempre fue un presupuesto especial extraordinario
fuera del contexto del presupuesto nacional. Hoy, sin embargo, eso está agregado al presupuesto, o sea, se han transparentado los números del presupuesto tal cual lo demandó la sentencia de la Sala de lo Constitucional. Pero no solo eso, hoy en el presupuesto también está agregado el financiamiento del sistema de pensiones. Solamente hoy llega alrededor de 300 millones de dólares, que son los que servirán para apuntalar. Claro, eso es menos de lo que se venía estado colocando producto de la reforma. Entonces, por lo tanto, hoy, de todas maneras, hoy se agrega cerca de 300 millones también al presupuesto nacional, que en los periodos de gobierno de Arena jamás se agregaban al presupuesto y más bien se manejaba por la vía del fideicomiso, del FOP, para financiar esa deuda, y no se agregaba al presupuesto. Y lo otro, por ejemplo, en los periodos de Arena nunca agregaron el presupuesto del sistema de pensiones de la Fuerza Armada, tampoco nunca se agregó al presupuesto nacional. Entonces, esos 500 millones están debidamente fundamentados. Por ejemplo, el subsidio eléctrico que ronda los 50 millones de dólares, que tampoco no eran agregados al presupuesto, eso se financiaba a partir de los fondos de CEL. Hoy, sin embargo, se financiará desde los fondos del Ministerio de Hacienda y de manera transparente se está colocando dentro del presupuesto nacional, y a eso se debe ese margen de aproximadamente 562 millones, que son los que se necesita financiar y son los que exigen que en esta oportunidad el presupuesto que se ha presentado a la Asamblea Legislativa, para su aprobación requerirá voto calificado. Ok, ahora, don Eugenio, entonces quedamos claro, el presupuesto va a ser aprobado con 56 votos. Quiero volver al punto anterior porque quiero que quede claro. Entonces, para el gobierno del presidente Sánchez Serén, ¿el gobierno está o no está inflado con gente innecesaria o que no tiene las competencias para desempeñar las labores que debe desempeñar? De ninguna manera, más bien el Estado salvadoreño es deficitario en recursos humanos. Te voy a poner algunas áreas, por ejemplo, en seguridad pública. Por ejemplo, en seguridad pública, para asegurar, garantizar la ampliación de los programas y planes de seguridad, para eso la Academia de Seguridad Pública está trabajando y tiene proyecciones de ampliar el número de policías que necesita nuestro ordenamiento de seguridad. En segundo lugar, por ejemplo, asegurar un mejor sistema de salud también requiere personal calificado de enfermería, técnico hospitalario, médico, para asegurar un mejor servicio de salud para la población. Por otro lado, todavía nuestro sistema educativo adolece de la necesidad de miles de maestros y maestras a fin de asegurar una mejor cobertura educativa en el país, y esto sí lo comparamos con el resto de países de la región. Nuestro aparato del Estado está por debajo de los requerimientos del desarrollo. Es cierto, nosotros no necesitamos personal secretarial, no necesitamos personal de servicio, no necesitamos transportistas, necesitamos personal altamente capacitado en el área de seguridad, en el área de salud del país, en el área educativa del país. Por lo tanto, el Estado salvadoreño no está sobredimensionado en el número de trabajadores, no, estamos por debajo de todos los países de la región centroamericana. Más bien, en la medida que se pueda arribar a una reforma fiscal, el Estado salvadoreño necesita fortalecerse, crear empleos calificados en materia de salud, en materia de educación y en materia de seguridad pública. Ahora, mucha gente entonces se preguntará, listo, no tenemos entonces un Estado que está inflado, y preguntarán, pero aún así, algunos ven desperdicio en el gobierno. Si esto es así o no es así, me gustaría que usted por lo menos entrara a posición y dijera de qué manera se van a evitar o se van a socar el cincho para que no existan, digamos, estos desperdicios o de repente estos gastos innecesarios que hemos visto en algunas autónomas con $200,000 y más en actividades de entretenimiento. Fíjate que en esto
a nivel del Ejecutivo es donde mejor se está pudiendo aplicar un programa de reducción de gastos. El Ejecutivo hemos sido muy eficientes. El presidente Salvador Sánchez Serén ha sido muy enérgico, muy claro en esa dirección, y la mayoría de ahorros que está teniendo el país es precisamente en el Ejecutivo. ¿Dónde están los incrementos que tiene el presupuesto en esta oportunidad? Están, por ejemplo, en lo que es la Corte Suprema de Justicia. Solo la Corte Suprema de Justicia está absorbiendo 2.6 millones más en este presupuesto, y como pues ellos establecen el suyo de acuerdo al parámetro del 6% que establece la Constitución del país. El FODES, por ejemplo, en esta oportunidad tiene un presupuesto de 347.9 millones. Esto es un incremento de 2.4 millones. ¿Por qué? Porque por ley también al FODES le corresponde un 8% de los ingresos corrientes para financiar a las municipalidades. La Corte Suprema de Justicia tiene un presupuesto de 267.7 millones, superior al del año anterior, y solo el Ejecutivo es quien efectivamente estamos reduciendo nuestro presupuesto en alrededor de 200 millones de dólares para todos los ministerios y funcionamiento de gobierno. Entonces, por lo tanto, este gobierno, a partir de la instrucción del presidente Sánchez Serén y de la ley de responsabilidad fiscal, normativa con la que tenemos un profundo apego, pues a partir de ahí el Ejecutivo está mostrando una actitud de ahorro significativo, y esto me parece que también es muy importante en beneficio de una situación nacional en la que necesitamos mejorar los ingresos y reducir los gastos. La Asamblea Legislativa, por ejemplo, lleva un presupuesto de 58.3 millones de dólares, un presupuesto bastante grande si medimos al que tenía hace 10 años, que era de 18 millones de dólares, hoy tiene 58.3 millones de dólares. Por lo tanto, los crecimientos, y lleva un significativo incremento de plazas también la Asamblea Legislativa. 6 millones de dólares más, ¿no? Así es, o sea que no somos el Ejecutivo, no es el gobierno del presidente Sánchez Serén quien ha incrementado personal, quien ha incrementado presupuesto. Lejos de eso, el gobierno es quien está dando en este sentido una mayor señal de austeridad y de buen manejo de los recursos gubernamentales. Ok, con ese ya nos quedamos, don Eugenio. Vamos a la pausa, ya volvemos. Gracias por continuar con República. Don Eugenio, quiero que escuchemos lo que dijo el arzobispo cuando hablaba acerca de la recién aprobada reforma de pensiones. Escuchemos. Lamentablemente, dicha reforma no beneficia a los trabajadores. Por el contrario, los trabajadores deberán aportar el 15% de su salario mensual en vez del 13%. Bueno, debo decirlo, don Eugenio, no deja de caer el sabor de que esto básicamente fue un compromiso entre dos grandes intereses. La gente que está en el gobierno en este momento para que se alivie la carga fiscal, y por el otro lado los accionistas y los dueños de la AFP para que el negocio siga. De ninguna medida, Carlos, como lo dijo el presidente de la República, yo creo que en algo coincidimos, en mucho coincidimos con Monseñor José Luis Escobar Alas, y es el hecho de que esta reforma no nos satisface todavía. Esta es una reforma, el presidente lo dijo, es un significativo paso, y esta reforma es mucho mejor que el desastre que nos dejó Arena con la privatización del sistema de pensiones. Salir de ese ciclo ha sido fundamental en este caso, porque los costos que ya tenía para el país esas reformas pues son sumamente significativos. El país estaba perdiendo $246,000 diarios, producto del descalabro de la reforma que nos dejó Arena. Esos son $7,5 millones de dólares cada mes, y eso multiplicado por los años desde que hizo aguas esa reforma que nos dejó Arena. Entonces, por lo tanto, si bien esta reforma todavía no es suficientemente satisfactoria, pero es un paso importante respecto a la defensa
del dinero de la gente, porque quienes son estudiosos y revisan la propuesta que habían presentado las AFP se darán cuenta que lo que logró la Asamblea Legislativa es extraordinariamente diferente, y ese logro se fundamenta en un hecho: fue providencial realmente el estudio actuarial del doctor Eduardo Melinsky, y eso fue lo que permitió fundamentar las demandas, la batalla, la pelea para lograr, por ejemplo, que las AFP disminuyeran su comisión de un 2.2 a un 1.9%. Eso fue fundamental, por ejemplo, para lograr que del aporte de los 5 puntos al fondo colectivo que hace en préstamo cada cotizante, hoy sea préstamo, y ya no se le quite ese dinero como venía ocurriendo, como ocurría, de que quien no aplica efectivamente a una pensión, sino a la devolución de dinero, esa parte de aporte al fondo colectivo no lo recuperaba en la propuesta de las AFP. La pensión se convertía en una pensión de solo 8 puntos de los 15 puntos de aporte que hace cada trabajador, como lo dice Monseñor José Luis Escobar Alas. Por lo tanto, el estudio actuarial fue fundamental para mejorar sensiblemente la defensa, en este caso, de los intereses de los trabajadores. ¿Esta reforma es el paraíso? Por supuesto que no. Falta mucho por hacer, así lo señaló el presidente de la República, pero para avanzar probablemente dentro de unos 10 años a una nueva reforma, a una reforma integral, pues se necesitarán varios requisitos. Por un lado, una sociedad debidamente informada, porque debemos de hacernos cargo de que no logramos informar suficientemente a la gente y que las AFP se dedicaron a desinformar a la población, y que por lo tanto, para lograr una mejor reforma en el futuro, desde ya debemos de generar cultura previsional. Y en segundo lugar, será fundamental una mejor correlación legislativa para contar con el suficiente número de votos para cambiar a una reforma que sea superior estructuralmente, pero que dé respuesta principalmente a las demandas de la gente de retirarse de manera digna en este caso. Es decir, esto era lo políticamente aprobable, y lo políticamente aprobable nos dio, digamos, un parche y algo técnicamente, en el mejor de los casos, mediocre. Superior al desastre que nos había dejado Arena, porque yo creo que es importante que tengamos. Es importante tu concepto, Carlos, que lo tiene mucha gente, no solo tú lo señalas periodísticamente, en el sentido que creo que es necesario que la insatisfacción que tenemos por lograr algo mejor debe de ser la ruta que nos aliente a contar con una mejor correlación, a informar suficientemente a la población, porque yo creo que debemos de hacer cultura nacional el dominio, el conocimiento de los sistemas previsionales, y además, como hace poco intercambiábamos contigo y me señalabas de que es importantísimo la ampliación, en este caso, del mercado laboral en términos formales, para poder ampliar el número de cotizantes, es fundamental seguir creciendo económicamente en el país, y para esto viene el reto inmediato. El reto inmediato es aprobar el presupuesto del año 2018 en tiempo, y en esta oportunidad Arena no se puede desentender ni puede seguir aplicando el bloqueo que hasta hoy le ha aplicado a la población y con lo que ha afectado el desarrollo nacional. Bueno, con esa idea entonces nos quedamos, don Eugenio. Muchísimas gracias por haber venido esta mañana aquí en República. Muchas gracias, Carlos, y un saludo al pueblo salvadoreño, y gracias a Canal 33 por esta oportunidad. Ustedes, amigos, se quedan con la emisión matutina de Teleprensa con mi querido Rafa García, y solamente Rafa García. Se quedan entonces con la emisión matutina. Mi querido Rafa. Hola, Carlos, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en este inicio de semana. Efectivamente, la señora Mayela Mena está de vacaciones. Esperamos entonces acompañarlos, desde luego.